Bueno, ¿cómo están? Hoy día es viernes 6 de agosto de 2021 y esta es una nueva edición de nuestro podcast constituyente, que es una parte, ¿no?, del podcast detrás de la noticia que el Líbero lleva a ustedes todos los días, y como buen día viernes nos toca el podcast constituyente con Marcela Cubillos y Germán Concha, nuestra constituyente y nuestro constitucionalista. Bienvenidos a esta nueva edición. Y yo quiero partir hoy día con Marcela, porque quiero que nos explique una cosa. Sabemos que se cumplió justo esta semana, hace 2 días nomás, se cumplió un mes, el primer mes de trabajo de la Convención Constitucional, y nos sorprendió esta noticia de que se había aprobado un aumento en las asignaciones económicas para los constitucionalistas, que, bueno, se sumaba a varias otras polémicas, ¿no?, por algún tipo de granjería o de algunos beneficios. ¿Por qué no nos explicas, Marcela, si es tan así que efectivamente se van a aumentar los ingresos o el dinero disponible para los constitucionalistas, para los constituyentes, digamos? Pobre Germán Concha no toca nada en esto. No. Pero explícanos, Marcela, si es que efectivamente esto es así, para que entendamos todo y tengamos la versión correcta. Bueno, de repente te toca algo, pues, Germán, en este espiral, a los constitucionalistas. No. Este reparto. Este reparto. Oye, bueno, hola Eduardo, hola Germán. Mira, aquí lo primero es, nosotros, todos los 155 convencionales, postulamos y fuimos elegidos sabiendo dos cosas y teniéndolas muy claras: que tu dieta, o sea, tu remuneración iba a ser de aproximadamente 2,5 millones de pesos, y tendrías asignación para contratar asesorías por un monto de aproximadamente 1.400.000. Todos lo sabíamos, ese era el dato. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en la Comisión de Administración y Presupuesto, con nuestro voto en contra, con los representantes de Chile Vamos que votaron en contra, por supuesto, y hicieron otras propuestas alternativas, se aprobó aumentar hasta aproximadamente 4.300.000 para asesoría, viáticos y gastos diarios. Es decir, se aumentó en un 173% el tope que existía para las asignaciones. Adicional a esto, para que la gente entienda, adicional a esto se dan pasajes y los costos de traslado desde las regiones, que por supuesto también fue rechazado por Chile, porque es adicional. Y además sin límite, o sea, aquí hasta el Congreso puso límite, entiendo yo, para los pasajes, pero aquí no, sin límite. Y además, en términos de asesoría, se rechazó una indicación que también había presentado Chile Vamos, de exigir requisitos mínimos a quienes se contratan de asesores. Por ejemplo, un título, grado académico. No, se quitó porque se considera que era discriminatorio en general, exigir un título para ser contratado como asesor. Entonces, ese es como el estado de la situación. Además, para el tema de las asesorías, siempre hemos dicho que para asesorías jurídicas, porque te dicen, no, porque ustedes tienen centros de estudio. A ver, todo el mundo tiene acceso a muchos centros de estudio. O sea, yo llevo 10 días de audiencias públicas en la Comisión de Reglamento y por 3 centros de estudio de centro derecha hemos oído, no sé, 70 organizaciones más bien de izquierda. Por lo tanto, aquí el acceso es bastante, no sé, común. Además, las universidades han puesto a su disposición todo tipo de asesoría. Por lo tanto, aquí el argumento, de nuevo, de que habría un grupo de privilegiados que puede acceder a asesorías jurídicas, no es tal. Entonces yo creo que hay que sincerar el debate, no es eso, porque además cuando se está diciendo que no se exija ni siquiera título o grado académico, no se está pensando en contratar a grandes abogados constitucionalistas para que estén asesorando. Entonces creo que esto se va a tener que transparentar. Ahora, este es el estado de la situación, se aprobó en la Comisión de Administración y Presupuesto y tiene que aprobarse en el Pleno. Pasa ese trámite para que se aprueben en el Pleno este aumento de asignaciones, pero sin duda se va a aprobar, porque en la Comisión los únicos que rechazaron fueron los representantes de Chile Vamos, que pidieron que se establecieran criterios de austeridad, de igualdad además, porque aquí la asignación se aumenta para todos, pero se aumenta más para los representantes de pueblos originarios, con un argumento también bastante curioso, que ellos representan pueblos, no distritos, por lo tanto es mucha mayor, según ellos, su representación. Entonces, aquí en el fondo se encontraron excusas para poder aumentar las asignaciones, tuvieron los votos adentro de la comisión y los van a tener también en el Pleno para aumentarse las asignaciones, algo que dijimos tanto durante la campaña, que esto iba a ocurrir, que es una muy mala señal. Entonces, cuando esto se transparenta y uno lo critica y vota en contra, esto no es campaña de desprestigio, es autodesprestigiarse básicamente por las decisiones que se toman. Bueno, ahí está la información. Germán Concha, ¿cómo se ve esto?
desde afuera, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te parece? A ver, yo creo que hay dos temas que uno comentaría. Uno, más político, si se quiere, que tiene que ver con cómo cambia la percepción del privilegio cuando los privilegios te empiezan a afectar a ti, digamos. Que esto es muy antiguo. Otra cosa es con guitarra, ya, otra cosa es cuando el privilegio es para mí. Ahí descubro que parece que no era tan privilegio. Entonces empiezo a encontrar una serie de argumentos y hacer una serie de gimnasia intelectual como para poder decir, no, es que en mi caso se justifica, es que en mi caso tiene explicaciones, y entonces no era tan terrible lo que le decían a los parlamentarios, que las asignaciones de los parlamentarios no sé qué, no era tan terrible, no era tan atroz, no era robo, no era no sé qué. Y eso es grave porque Chile lleva varios años, y sobre todo del 18 de octubre, pero varios años antes, criticando a sus autoridades fuertemente y considerando que cualquier cosa, todo, no solo la remuneración, sino que cualquier cosa que tiene que ver con el ejercicio de un cargo público, todo es privilegio y todo es malo. Entonces ahora resulta que descubrimos que parece que no era tan malo cuando beneficia a algunos. Eso es muy grave para el sistema institucional porque los atributos de ciertos cargos están asociados al cargo, más allá de quién lo desempeñe, por lo tanto deberán discutirse en función del cargo, no en función de quién lo desempeñe. Y lo segundo es lo que decía Marcela, que hay algunas personas que pretendan tener asignaciones distintas. Eso es no entender cómo funciona una asamblea. Porque la asamblea, si representa al país, tú, y más allá de la opinión que puedas tener respecto de las cuotas, de los escaños reservados, de todo esos sistemas, todo eso tiene que ver con elegir a personas para integrar una asamblea. Pero una vez que las elegiste, institucionalmente, todos los que están adentro son iguales. Tienen los mismos derechos, valen lo mismo. Entonces se acabó la consideración especial. Una vez que entraste, todos pesan lo mismo, tienen los mismos derechos de voto, tienen los mismos derechos a pedir cosas o a recibir cosas del sistema, y por lo tanto ya se diluye cualquier preferencia que alguien pudiera decir, es que yo como vengo, no. Esa preferencia, si tú consideraste institucionalmente que tenía sentido, tiene sentido para elegir, pero una vez electo, es una asamblea donde todos son pares, porque si no, no es una asamblea. Pues si no, lo que me ¿Te refieres, Germán? Claro, te refieres en el fondo al tema de los pueblos originarios especialmente. Obvio, ¿no? porque si no lo que yo tendría que decir es que Chile eligió dos asambleas y entonces nos hicieron una trampa porque no nos dijeron que era así. Lo que tendría que decir es que institucionalmente hay dos asambleas. Una que tiene una cierta característica, configurada de una cierta manera y que tiene unos ciertos derechos, y otra que es para todos los mortales, digamos, que tienen otras características y otras condiciones. Hasta donde yo entiendo, lo que hicimos fue elegir una sola asamblea, eso es lo que dice la Constitución, cuyos integrantes tienen todos el mismo trato, los mismos privilegios, las mismas garantías, los mismos derechos. Puedes haber establecido, insisto, reglas especiales para elegir a alguno de esos integrantes, pero esa diferencia muere al momento de la elección. De ahí en adelante son todos los electos lo mismo. Es lo mismo que pasa con el Parlamento. Tú puedes ser electo senador o diputado por el distrito que sea, pero una vez que eres electo, eres miembro del Congreso y tienes las mismas atribuciones que los demás miembros de la Cámara respectiva. Se acabó cualquier diferencia por territorio. Tú no puedes decir, no, es que como a mí me eligieron por zona extrema, entonces no, señor. Usted es parlamentario, punto. Bueno, de hecho el aumento es para pueblo originario y zonas extremas, como se me había olvidado. Claro, exactamente. No, oye, clarísimo y nada, yo creo que hay que tomar nota de esto porque efectivamente esto no ha estado mucho en el debate, así que bien por ese punto, Germán. Yo quería, Marcela, llevarte y quiero hacerle en fondo la misma observación a los dos y me interesa mucho que los dos puedan comentar sobre esto. Y tiene que ver un poco con lo que dije al principio, esta mini efeméride, ¿no? Que se cumple el primer mes de la convención, hace 2 días, y algo también que dijo Marcela, y esta acusación de que habría cierto interés de algunos sectores de desprestigiar a la convención. Yo me imagino que, o sea, por un lado, el tema del prestigio, digamos, es difícil que alguien desprestigie a otro, porque eso me imagino que va vinculado con la actuación propia, pero más allá de eso, es cierto que las encuestas dicen que ha caído la aprobación positiva de la convención. Es cierto que si uno hace un análisis de la prensa de la última semana, toda la prensa que se dedicó a cubrir este primer mes, es cierto que probablemente han predominado más bien las noticias malas que las noticias buenas.
La pregunta, Marcela, es la siguiente. Si este espiral de desprestigio continúa hacia la convención y de pronto aparece que la convención tiene mala aprobación, como le pasó al Congreso y otras instituciones, y finalmente esto termina haciendo fracasar este mandato. Yo sé que hay gente que a lo mejor dice, bueno, entonces si la convención no es capaz de hacer la pega para la que fue mandatada, entonces, bueno, rige la constitución vigente y se acabó el problema. Y de alguna manera vence, por desprestigio, terminaría venciendo el voto rechazo, ¿no? Del plebiscito. ¿Tú crees que eso, un escenario como ese, o incluso que en el plebiscito de salida, por todos estos asuntos, si uno lo mantuviera en el tiempo, terminase rechazándose el texto, ¿tú crees que eso es la solución para algún sector un problema? ¿Tú crees que eso al final es más complejo? A ver, primero yo creo que acá todos los que nos metimos en esto, independiente que hubiéramos votado rechazo, o aún habiendo votado rechazo, lo hicimos por responsabilidad de cooperar a que este proceso que estaba en marcha saliera bien. Yo lo que siento es que como hoy día, a ver, si la derecha hubiera sacado el tercio, estarían diciendo que nosotros estamos obstruyendo. Como no tenemos votos para obstruir, dicen que cuando criticamos conductas de ella estamos desprestigiando la convención. No logran asumir que es responsabilidad de la izquierda que tiene la hegemonía de la convención que esto salga adelante de la mejor manera posible. Ellos tienen los votos para ir aprobando lo que sea, para conducir como sea, o sea, para aprobar, de hecho, lo vimos, ¿no es cierto? Te acabo de explicar cómo pueden aprobar aumentos de asignaciones. Y bueno, igual podrían perfectamente haber aprobado algo razonable o no haber aumentado las asignaciones. Entonces, ellos tienen los votos para conducir esto como quieren y para sacar adelante las votaciones que quieran. Entonces, de partida es como háganse responsables, es como, no sigan echándole la culpa aquí ni a la exconcertación, ni a la prensa, ni a la derecha. Y yo creo que el problema que ha ocurrido en esa crisis de confianza es una seguidilla de incidentes que los hemos ido repitiendo, ¿no es cierto?, en estos podcasts semanales, pero claro, cuando uno los mira en conjunto son varios, ¿no es cierto? El discurso inaugural de la presidenta Loncón, completamente refundacional y no representando toda la convención. Segundo, ella misma, excluyendo sectores, casi como negándoles el derecho a participar en la misma legitimidad, a pesar de tener la misma representatividad. Tercero, cómo han excedido el marco de sus atribuciones, ¿no es cierto? La primera declaración que saca la convención es algo que no tiene atribuciones, demandando a los otros poderes libertad para quienes son responsables o quienes están privados de libertad por la violencia a partir de octubre. Después, demora en aceptar el ingreso a la prensa, censura, como estamos viendo ahora, que quien piensa distinto no tiene derecho a hablar, porque inmediatamente es calificado, según ellos, como discurso de odio, o negacionismo, o no calza con la verdad histórica de ellos, o no tiene derecho a estar donde está, a pesar de ser elegido. Y ahora vemos demanda por mayores privilegios. Por ejemplo, cuando decían no tenemos dónde comer, mentira, está el Palacio Pereira a 3 cuadras, con terraza muy buena para almorzar, etc. O ahora el aumento de las asignaciones. Entonces, aquí siento que hay demasiadas acciones, no es que sea culpa de la prensa que esté destacando las noticias negativas, sino que han habido demasiadas noticias negativas, que son noticias por lo demás, porque todo este listado de cosas son evidentes. Entonces, yo creo que acá, primero, que rápidamente se hagan responsables de lo que está ocurriendo para revertir esta situación. Demasiado rápido se ha convertido en una especie de Congreso 2, ¿no es cierto? Salieron todos diciendo, no vayamos a repetir las prácticas del Congreso, pero resulta que no quieren replicar las buenas prácticas del Congreso. Fíjate que no quieren replicar los reglamentos del Congreso que tienen historia, que podrían servir de base para lo que estamos haciendo. No, ahí hay que partir discutiendo de cero. Pero en las malas prácticas se copian sin problema. Y en relación al plebiscito salida, yo nunca he creído que esa sea... a ver, a mí me pareció tan mala la declaración de Baza diciendo algo distinto a lo que dice la Constitución, ¿no es cierto?, de que si al final del plebiscito hay un rechazo, no es verdad que rija la Constitución actual, o sea, se salta el tenor literal de la Constitución. Me parece tan negativo eso como aquellos sectores que de inmediato se ponen en sintonía que hay que rechazar al final cuando ni siquiera hay un texto escrito de Constitución. Entonces, yo creo que cuando uno está empezando este proceso, hay que ponerle todo el esfuerzo a los que estamos adentro para que salga lo mejor posible y la sociedad civil que está afuera, como lo hemos dicho siempre, rodeando esta convención con sus ideas de libertad para que salga lo mejor posible. Germán, ¿cómo lo ves tú esta inquietud que hay en algunos sectores por este supuesto desprestigio, ¿no?, de la convención y cómo es y hacia dónde podría conducir? A ver, yo, respecto al desprestigio, estoy completamente de acuerdo con Marcela. O sea, yo creo que este es el que tiene el problema echándole la culpa a los demás. O sea, si yo
creo que estoy en una institución que tengo que defender, que es importante, etcétera, el primer deber es el mío, de comportarme a la altura, de tomar las medidas del caso, sobre todo cuando yo dirijo. Hay una diferencia muy relevante entre ser oposición y ser gobierno, que es que cuando yo dirijo, estoy a cargo, la responsabilidad es mía. Entonces aquí hay un tránsito, podría decir uno, a la madurez. Es mucho más fácil ser opositor inmaduro, destruir, quemar, tirar piedra, lo hace cualquiera, no se necesita mucha preparación para hacer eso, digamos. Con todo respeto, no estoy criticando a nadie en particular, pero es muy fácil. Pero construir, llegar a acuerdos, ser capaz de diseñar caminos institucionales, eso es mucho más complejo. Requiere un esfuerzo mucho más desgastante y que es más tedioso, es más difícil de explicar, de conseguir, etcétera. Las metas cuestan más. Entonces ahí requiere una aplicación mayor y por lo tanto requiere madurez. Y este es el difícil tránsito de dejar de ser menor de edad y pasar a ser adulto. Y por lo tanto hacerte responsable por lo que dices, hacerte responsable por lo que haces. Y yo creo que el que te cobren eso no es una culpa del que te lo está cobrando, es un defecto en ti. Si yo no soy suficientemente maduro y me lo dicen, no es un problema del que me lo dice, es un problema mío. El que tiene que madurar soy yo. Y lo segundo es que me parece que en los sistemas institucionales confiar en el descrédito o en que las cosas se van a resolver porque no funcionan es muy peligroso. Esa es una apuesta, yo creo que virtualmente suicida, digamos, porque tú abres un escenario de vacío institucional muy peligroso, más allá de que la Constitución diga lo que diga. Yo no estoy diciendo que uno desconozca el plebiscito de salida. Si el plebiscito de salida existe, y hay que respetar el resultado que se dé ahí, que además va a ser con voto obligatorio para aquellos que les guste el voto obligatorio. Pero independientemente de eso, yo creo que cuando tú tienes una institución que está funcionando, tienes que tratar de que esa institución funcione lo mejor posible. Yo creo que lo peor que le podría pasar a Chile es un cartel, no sé si ustedes se acuerdan, en lo peor de la crisis en Argentina, en algún momento cuando la gente aparecía con un cartel que decía que se vayan todos. Cuando tú llegas a eso, tienes un país desfondado. Y el país desfondado es un país que está en manos del primer caudillo autoritario que se suba y ahí puedes terminar en cualquier parte. Ahí puedes terminar en la Venezuela de Chávez. Porque Chávez sube a donde llega y hace lo que hace en Venezuela gracias a eso. O sea, cuando tú le das espacio a eso y apuestas al vacío absoluto, sí, lo que pasa es que eso puede terminar en cualquier parte y eso es muy peligroso institucionalmente. Entonces, tu primer compromiso de todos, más allá de la posición política que uno tenga, es que las instituciones funcionen como decía el presidente Lagos, y eso requiere un esfuerzo madurez de todos. Oye, había un cartel, claro, que decía que se vayan todos y otro que decía que son todos narcos. Ese es el problema, que también bueno, hay que pensar que aparecen caudillos o los narcos te toman y te agarran el país. Marcela, en los minutos finales, se cumplió el primer mes. Tu pronóstico para el segundo mes, ¿qué debiese ocurrir de aquí, o pongámosle de aquí a las elecciones? ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que esto se está encarrilando de alguna manera? ¿Están funcionando las comisiones? ¿Tú crees que el segundo mes va a ser mejor que el primer mes? ¿Cómo lo ves desde adentro? A mí me parece fundamental, y no porque esté integrándola, pero me parece fundamental que hagamos la pega a tiempo la comisión de reglamento. Nosotros, y fue un mandato también del Pleno, y esperamos que no se cambie eso, ¿no es cierto?, que teníamos 30 días, por lo tanto hasta fines de agosto, a esta altura, para entregar una propuesta de reglamento a la convención y que se vote en el Pleno. Yo creo que esto necesita con urgencia terminar con la arbitrariedad o el funcionamiento de facto, porque hoy día la presidenta Loncón y el vicepresidente Bassa en teoría no tienen atribuciones para nada prácticamente. O sea, se han dado algunas cosas de unas comisiones y todo, pero todo funciona con mucha arbitrariedad, los plazos se amplían, se cambian. Entonces creo que es fundamental y esto descansa en que tengamos luego un reglamento. Sin duda no va a ser el reglamento que Chile Vamos va a querer, porque no tenemos los votos para hacer el reglamento que nosotros quisiéramos como si lo redactáramos solo. Pero yo a esta altura prefiero un reglamento menos bueno, pero un reglamento al fin que enmarque el trabajo de la convención y en base a eso se pueda empezar a avanzar en los temas que son de nuestra competencia. Y ahí agarro lo que dice Germán, que yo creo que hay sectores que les sale mucho más cómodo la protesta que meterse dentro de un sistema institucional de cumplir la pega que no es la de ejercer un poder constituyente, porque no lo somos, sino la de ser una comisión que tiene que redactar una propuesta de constitución. Y eso requiere un trabajo sistemático de mucho trabajo. Entonces, cuando uno ve que al final hay noticias por otras cosas, es porque en general es más cómodo ese funcionamiento que enredarlo. Entonces, yo creo fundamental que el reglamento esté en los 30 días y que eso organice la orgánica, o sea, defina la orgánica de la convención
los plazos de la convención, la forma de trabajo, la forma de los debates, etcétera, para que se pueda encauzar el trabajo. Claro, porque hasta aquí contenido respecto no ha habido absolutamente nada. O sea, respecto a lo que la gente está esperando, ¿no, Germán? ¿Cómo lo ves tú para adelante? Yo creo que la gran preocupación, y me parece que las encuestas están empezando a mostrar eso, es que la convención se dedique a hacer aquello para lo que fue elegida, para lo que se decidió que hubiera proceso, primero que es preparar un proyecto de constitución, pero que además se vea que la convención está haciendo eso, no otras cosas, no hablando de otras cosas, ni discutiendo otras cosas, sino que está haciendo su tarea. Y en eso me parece que el reglamento tiene que cumplir una condición fundamental, que es asegurar que todos pueden perder o ganar con él. Que es una regla suficientemente pareja, lógica, razonable, que todos estamos dispuestos a perder o a ganar con él. Podrá no ser la mejor de la historia, pero que funcione en ese sentido. Si el reglamento termina siendo una regla con la cual siempre ganan los mismos y está hecha de tal manera de que nadie más puede ganar, entonces tú dices, no, este reglamento no es parejo. No estoy hablando del quórum de mayoría, si es obvio que va a haber un quórum y es obvio que quien tiene ese quórum va a ganar, pero el reglamento es el que tiene que garantizar que las minorías puedan hablar, que las minorías pueden expresar su opinión, que la clausura del debate esté formalizada, no sea porque simplemente a la mesa se le ocurre. Esto es muy relevante, la gente puede decir, no es tan importante, de las cosas más relevantes en una asamblea son la regla de clausura del debate. Así es. Porque es la manera de asegurar de que todos pueden razonablemente poner su idea, su presentación respecto de los temas, y por lo tanto exista oportunidad efectiva de persuadir a los demás con argumentos, no con bullying, no diciéndole no puedes votar por este porque entonces te voy a funar a la salida, no, con argumentos, con discusión, que eso se pueda hacer. Eso requiere un orden, una presentación, eso es cómo se da la palabra, a quiénes se le da, eso tiene que ser objetivo y lo más transparente posible. Si eso es intervenido, entonces yo estoy haciendo que una parte de la convención no pueda participar de verdad, la estoy tratando como una minoría, pero no solo como una minoría, sino como un grupo sin derechos. Ese es el gran desafío del reglamento, asegurar que eso funcione y que por lo tanto después, cuando se exprese la mayoría se exprese sobre una base normal, no sobre una base artificialmente preparada. Clarísimo. Marcela Cubillos, Germán Concha, muchas gracias de nuevo. Vamos a seguir todos los viernes en esto, es muy importante, yo creo que la gente claramente esto lo está siguiendo, tenemos una muy buena audiencia todos los viernes, es muy importante estar informados, así es que nosotros esto no lo vamos a soltar hasta el final. Así que Germán y Marcela, muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo viernes. Gracias. Muy bien. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.